Dios los bendiga, hermanos y amigos. Es un gozo y un privilegio compartir con ustedes la palabra de Dios. Que el Señor los bendiga grande y abundantemente en este día, con su bendición, que es la que enriquece, no haya tristeza con ella. Que el Señor prospere en toda obra de sus manos y que el Señor sea siempre con ustedes. Que el Señor guarde su salida y su entrada, que el Señor guarde su alma desde ahora y para siempre. Amén y amén. Dios los bendiga, muchos hermanos y amigos. Vamos a continuar exponiendo el Evangelio de Juan. Vamos a terminar. Vamos a terminar. Vamos a culminar, mejor dicho, perdón. Con el juicio de Jesús ante Pilatos. Vamos a terminar con esa parte. Como vimos, Jesús, nuestro Señor Jesucristo, a pesar de que era justo, como dice la escritura Juan 3:18, perdón, en primera de Pedro 3:18, padeció el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, ciertamente muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Y parte de su padecimiento fueron juicios hechos por impíos, hechos por paganos y hechos por personas que no sin moral para juzgar a mi Señor. Bueno, ningún hombre hubiera tenido moral para juzgar a mi Señor, ya que todos los hombres somos pecadores. Pero mi Señor es santo, porque dice la escritura que no se halló pecado en él ni mentira en su boca. Entonces, pero parte de los padecimientos de mi Señor Jesús, parte de lo que él tenía que experimentar para salvarnos a nosotros de la justa y santa ira de Dios que merecen nuestros pecados, eran estos juicios ante gente pagana, gente impía y gente mala del mundo. El primer juicio fue ante Anás, lo vimos, ante el sumo sacerdote que precedió a Caifás. Luego llevaron a Jesús a Caifás y luego lo llevaron ante Pilatos. Y en esta sección en la que nos encontramos, Jesús compadece ante Pilatos, como yo decidí llamar la enseñanza pasada. Y vimos verdaderamente, hermanos, pudimos ver ciertas cosas en este juicio que le hace Pilatos. Primero, hasta Pilatos se dio cuenta que Jesús estaba allí injustamente. Hasta Pilatos, que era pagano, se dio cuenta que Jesús era inocente de aquello que se le acusaba, que supuestamente ellos habían llevado a Jesús allí porque dijo llamarse Hijo de Dios. Y por esa y que blasfemia que mi Señor Jesús digo y que porque no era blasfemia, era la pura verdad, pero para los fariseos hijos del diablo eso era mentira. Lo llevaron a comparecer ante Pilato. Pero Pilato, cuando Pilato lo interroga, ciertamente no haya culpa en él, ni va a hallar, porque mi Señor Jesús es sin pecado. Así que, bueno, vemos aquí a un Pilatos que intenta que mi Señor Jesús no sea crucificado. Es más, él lo azota y cabe de recalcar que el que azota a Jesús no es Pilatos, el que azota a Jesús es Dios. Porque Isaías 53 lo dice, lo tuvimos por azotado, lo tuvimos por azotado, por herido de Dios. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros sanados. Entonces cabe destacar que todos los padecimientos de Cristo, todo lo que le aconteció fue causa de que la ira
justa y santa de Dios estaba sobre él, porque en él Dios estaba castigando nuestros pecados. En él Dios estaba castigando mis pecados, en él Dios estaba castigando tus pecados para que Dios continúe siendo justo o siga siendo justo como Él siempre lo ha sido. Porque ¿qué pasa? Como Dios es perfectamente santo y perfectamente justo, Él no puede pasar el pecado por alto. Entonces, para no pasar nuestro pecado por alto, ¿verdad? Él lo castigó en Cristo y también en Cristo nos dio justificación. Para que, dice la escritura, para que Dios sea justo y el que justifique a que tiene fe en Cristo Jesús. Claro, porque si Dios no castiga el pecado, Él fuera injusto. Pero como Dios es perfectamente justo, Él no podía pasar mi pecado y tu pecado por alto. Él lo castigó puro, completo. Él lo castigó pleno en Cristo Jesús, por lo cual tenemos justificación y paz para con Dios, y somos redimidos por la sangre preciosa de su Cordero. Bueno, si quieren ver toda la enseñanza más a fondo de el arresto de Jesús, en este video, en el video anterior, perdón, están los primeros 10 versículos. Ahora vamos a tomar del versículo 10 al 16. Vamos a estar en Juan 19, Juan 19, del 10 al 16. Aunque el 10 ya lo expliqué ayer, hay que tomarlo para poner el versículo en contexto, ¿ok? Aunque bueno, el contexto ya sabemos que es el juicio ante Pilatos. ¿Ok? Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces le dijo Pilato: a mí no me hablas. ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús: ninguna autoridad te dirás contra mí si no fue de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo: si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey, a César se opone. Entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y sentó en el tribunal en el lugar llamado el Enlosado, y en hebreo Gabata. Era la preparación de la Pascua y como la hora Z. Entonces dijo a los judíos: he aquí el rey de los judíos, he aquí vuestro rey. Pero ellos le gritaron: fuera, 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 crucifíquele. Le dijo: a vuestro rey he de crucificar. Respondiendo los principales sacerdotes: no tenemos más rey que César. Así que entonces entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y se lo llevaron. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bueno, hermanos y amigos, vamos a comenzar como siempre, versículo por versículo, a interpretar las escrituras. ¿Ok? Entonces le dijo Pilato: a mí no me hablas. ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte? ¿Que tengo autoridad para soltarte? Pilato le dice a Jesús esta palabra: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte o para crucificarte? Pilato le había preguntado en el versículo 9, ¿verdad?
que de dónde eres, quién eres tú y de dónde eres. Y mi Señor Jesús cayó. ¿Ok? Recordemos la palabra del profeta Isaías: como cordero fue llevado al matadero, como oveja ante sus trasquiladores enmudeció. ¿Ok? Eso para que se cumpliera lo que estaba escrito. Y también es cierto, hermano, que si Jesús decía algo, corría el riesgo de salir en libertad. Porque Pilatos estaba buscando, aquí en el versículo 10, Pilato está buscando una forma de librar a Jesús de lo que le quieren hacer los hijos del diablo, los fariseos. Porque si leemos o vemos el video anterior, nos damos cuenta que Pilato pudo ver que Jesús no tenía ninguna culpa, que estos hijos del diablo lo habían traído con maldad y alevosía y con envidia, que Jesús no tenía por qué estar en esa situación. Cuando él lo saca después que lo azotan y le ponen la ropa púrpura y la corona de espinas. Él dice: he aquí supuesto rey. Le muestra a Jesús a ellos todo golpeado, todo maltrecho, después de haber recibido 40 latigazos con unos látigos de clavos que arrancaban la piel, ¿verdad? Y él lo hace con la esperanza de que dijeran: bueno, sí, está bien, vamos a dejarlo así. O sea, Pilatos muestra el cuerpo molido de Jesús, lo muestra humillado, lo muestra como lo habían dejado después de recibir los 40 latigazos, para ver si el pueblo de Israel, es decir, si los fariseos, se compadecían de él. Él diría: bueno, vamos a ver si viéndolo de esta forma, viéndolo tan mal estado, tienen misericordia de él. Pero no, este pueblo pedía a gritos que lo crucificara. ¡Crucifíquele! Y ahorita vamos a ver cómo vuelven a insistir con lo mismo. Y es que Pilatos en realidad tenía miedo, porque primeramente él vio que Jesús era justo. Segundo, la esposa de Pilatos había tenido un sueño donde ella veía lo que le iba a pasar a Jesús, y ella le dijo a Pilatos: no tenga nada que ver con la muerte de ese hombre justo. Y después, para rematar, cuando los fariseos le cuentan que le dicen a Pilato: no, es que él tiene que morir porque nuestra ley dice, para pasar un poco de texto, porque él se hace a sí mismo hijo de Dios. Entonces, cuando Pilato escuchó que Jesús decía de sí mismo que era hijo de Dios, a él le dio más temor. Obviamente, Pilato estaba bien preocupado por la decisión que tenía en su poder. Por eso él le hace esta pregunta a Jesús en el versículo 9: ¿de dónde eres tú? Y Jesús no le responde nada. Y por eso él en el versículo 10 le dice a Jesús: a mí no me dices nada. ¿No sabes que yo tengo la autoridad para soltarte o para crucificarte? ¿Ok? Entonces, muy importante, Pilatos estaba buscando la manera de librar a Jesús de lo que él sabía que era que era una injusticia de parte de estos hebreos que lo querían llevar a la cruz. Entonces Pilato quería zafar a mi Señor Jesús de esa condena de muerte. Claro, Pilato lo que no sabía, que esto era lo que Dios quería para justificar a muchos, para salvar a muchos. Pilato lo que no se daba cuenta es que los judíos ahí eran las herramientas que Dios estaba usando para llevar a cabo su plan de redención. Pilato lo que no se daba cuenta es que esa maldad, que sí venía del corazón de ellos, y por eso Dios los va a juzgar,
esa maldad que ellos tuvieron fue tomada por Dios para hacerle un bien a todos sus hijos y un bien eterno a todos sus hijos que habíamos de creer en Cristo. Pasa como con José. José, al final del libro de Génesis, José dice esta palabra: ustedes planearon cosas para mi mal, pero Dios las tomó para mi bien, para que yo lo pudiera salvar a ustedes y a muchos. Los hermanos de José le hicieron mucho mal a José, lo vendieron como esclavo a Egipto. Pero ese no fue el plan de los hermanos de José, ese fue el plan de Dios. Y lo llevó a cabo por medio de sus hermanos, que tenían esa malicia en su corazón. Y Dios agarró ese mal y lo transformó en un bien para salvar a Jacob, a sus hijos y a su descendencia, de la cual vendía el Salvador. Entonces, gloria a Dios. Así pasa con estos hijos del diablo que quieren crucificar a mi Señor Jesús. Pilato tenía la intención de soltar a mi Señor Jesús, porque no entendía por qué él estaba allí, porque él veía que no había hecho nada. Pero Pilato lo que no sabía es que eso era parte del plan de Dios y que nadie puede retener los propósitos de Dios. Ni siquiera los mismos fariseos sabían que todo lo que ellos estaban haciendo era lo que Dios quería que hicieran para que su plan se consumara, se llevara a cabo y todos fuéramos salvos por el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz. Entonces, gloria a Dios. Pilato le dice estas palabras a Jesús, que él tenía la autoridad para soltarlo y para crucificarlo, teniendo la esperanza de que Jesús quiera algo a su favor con el cual Pilato lo pudiera liberar. Ahora, si Jesús hubiera dicho cualquier cosa, Pilato lo hubiera liberado, porque Pilato ya tenía esa intención. Ya la intención de liberarlo estaba como en Pilato. O sea, él quería, pero Jesús no le dio ningún motivo para hacerlo. Si Jesús te hubiera defendido, Pilato lo hubiera liberado. Ok, pero como mi Señor Jesús conocía el plan del Padre, no iba a hacer nada para obstaculizarlo ni hacer que el plan se viera afectado de algún modo. ¿Ok? Versículo 11. Respondiendo a Jesús: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fueses dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Ok. Él le dice a Pilato: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuera dada de arriba. Todas las autoridades, y los cristianos sabemos esto, todas las autoridades son impuestas por Dios. Si Jesús tenía cierta autoridad, si Pilato tenía en ese momento el poder para, como él mismo lo dijo, crucificar o soltar a mi Señor, que hay que aclarar que está llevando a la cruz al Hijo es el Padre. Pilato fue el instrumento humano, pero el que está crucificando a su Hijo es el Padre. ¿Okay? Es como un poco como lo que pasó con Abraham e Isaac, el que llevó al sacrificio a Isaac fue Abraham, el mismo padre, por orden de Dios, obviamente. El que está llevando al Hijo a la cruz es el Padre. Pilatos es el instrumento humano, el cual Dios le ha dado la autoridad para llevar a cabo este propósito. ¿Ok? Ahora, es cierto, los cristianos sabemos bien que toda autoridad terrenal, que toda autoridad eclesiástica, que toda autoridad hasta que tenemos
en nuestro trabajo, si es que trabajamos, claro, es impuesta por Dios. La persona está en el cargo que esté, porque Dios así lo ha decidido. Entonces le dice, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuere dada de arriba, si no te fuere dada del cielo, si no te fuere dada por mi Padre. O sea, la autoridad que tú tienes es circunstancial sobre mí, es circunstancial, es temporal y es para cumplir el propósito de Dios. Por eso el Padre te la ha dado, te la ha delegado. ¿Sí? Ahora, pero dice algo interesante. Si no de arriba, por tanto, el que a ti me ha entregado mayor pecado tiene. ¿Quién le entregó a Jesús a Pilatos? El pueblo de Israel. ¿Quién le llevó a Jesús a Pilatos? ¿Quién le llevó? ¿Quién le llevó a ellos al Señor, el Señor? ¿Quién se lo trajo a Pilato? Bueno, los fariseos, hijos del diablo. ¿Quién, quién lo llevó? ¿Quién lo llevó a Pilato? El pueblo de Israel. Entonces, ellos tienen mayor pecado. Los fariseos tienen mayor pecado que Pilato, porque Pilato solamente está ejerciendo la autoridad que Dios le ha dado. Pilato solamente está ejerciendo la autoridad que Dios le ha otorgado, ¿ok? Y si Dios se la ha otorgado es para que la ejecute. En cambio, los fariseos tienen mayor pecado, ¿por qué? Bueno, porque los fariseos conocen la escritura, porque los fariseos conocen o deberían conocer el carácter de Dios. Caifás debería conocer el carácter de Dios. ¿Qué dice la palabra? Una de las cosas que Dios aborrece, que se derrame sangre de gente inocente. Y el testigo falso, y la lengua mentirosa, y todas esas cosas que Dios aborrece, las manifestaron los fariseos para llevar a mi Señor Jesús ante Pilato. Entonces, ¿quién tiene mayor pecado? Los fariseos que llevaron a mi Señor Jesús al Santo de Israel a comparecer a un tribunal pagano. Ellos tienen la mayor responsabilidad. ¿Okay? O sea, ellos tienen un mayor pecado que lo que tiene Pilato. Pilato es un pagano, no conoce las escrituras, no conoce lo que los profetas dijeron del Mesías. Pilato no conoce el Salmo 50, Isaías 53. Entonces, obviamente, mucho mayor pecado tenían ellos, los hijos del diablo, los fariseos que negaron a un hombre justo y santo a compadecer a un tribunal de pecadores, de paganos. Entonces, eso es lo que le está diciendo mi Señor. Pilato, tú tienes la autoridad que el Padre te ha dado. Si no, no la tuviera sobre mí. Pero mayor pecado tiene aquel que me ha traído ante ti. ¿Quién lo trajo? Los fariseos, hijos del diablo. Entonces, ellos están mucho peor que Pilato. O sea, si ustedes me preguntan, yo creo que recuerdo haber escuchado, leído que Pilato se ahorcó. Y si se ahorcó, se suicidó, no tiene posibilidades de entrar al reino de Dios. Pero si ustedes me preguntan, después de leer este versículo, ¿quién tiene mayor posibilidad de salvarse? Pilato a los fariseos. Obviamente Pilato les lleva mucha ventaja, ¿ok? Si ustedes me preguntan a mí, Pilato tenía mucha ventaja. O sea, Pilato iba por delante de ellos en el reino de los cielos. Claro está, si se arrepentía de sus pecados y creía en Cristo. Pero creo que la historia de la iglesia, dice que Pilato se suicidó. ¿Ok? Entonces, esto es lo que le está queriendo decir. Tú tienes autoridad sobre mí, sí, porque el Padre te la ha dado, porque viene del cielo.
pero el que a mí me ha entregado tiene mayor pecado que tú. ¿Ok? Desde entonces Pilato procuraba soltarle, pero los judíos diciendo, si este sueltas, no eres amigo de César, todo lo que hace se hace rey, se opone al César. Perdón, hermano, aquí podemos ver algo, hermanos, y esto es lo que, a mi parecer, hace mal Pilato. Eso es por lo que Pilatos merece ser juzgado por Dios. Y aquí podemos ver un claro ejemplo de que la política y el evangelio no combinan, no son compatibles la política y el evangelio, ¿ok? Muchos dicen, pero el rey David era rey y le servía a Dios, era hijo de Dios. Sí, el rey David era rey, pero el rey David no era político. No era político. Los políticos tienen esta manera de ser, que los políticos siempre van a querer agradar a las masas. Y vamos a ver que Pilatos, por ser político, decidió crucificar a mi Señor Jesús por pura politiquería, porque sabía que el Señor era justo. Pero lo que lleva a Pilato, al fin y al cabo, a decir, bueno, sí, crucifíquenle, es la politiquería. Es quedar bien con los otros. Ya vamos a ver, hermanos, por eso es que la política y el evangelio no son compatibles. Porque, por ejemplo, si yo quisiera ser un presidente, por ejemplo, un presidente actual de cualquier nación, va a tratar de agradar a todos los sectores, independientemente de cómo se comporte, independientemente de que su comportamiento sea en contra de la palabra de Dios. Ese presidente va a acoplarse o a darle visto bueno a ese mal comportamiento con el fin de agradar a todos. Porque así actúan la mayoría de los políticos. Gloria a Dios si hay un presidente que es presidente porque Dios lo ha puesto allí, pero no es político, sino que es hijo de Dios primeramente y hace su voluntad, como en el caso del rey David. Pero eso no se ve muy a menudo. El rey David, el rey Salomón, los reyes establecidos por Dios, son 1 en 1.000.000. O sea, eso no pasa a menudo, ¿ok? Porque la política en sí lleva a la persona tarde o temprano a corromperse, porque la persona siempre va a buscar agradar a las masas, así esté equivocada o no esté, porque el político lo que necesita es el apoyo de esa persona. Entonces, vamos a ver ese comportamiento en Pilato. Fíjense bien. Desde entonces, versículo 12, desde entonces, Pilato procuraba soltarle, pero los judíos daban voces diciendo, si sueltas no eres amigo del César. Todo lo que se hace rey se opone al César. Con estas palabras, fíjense bien que Pilato procuraba soltar a mi Señor Jesús. Pero los fariseos le metieron miedo, le metieron una psicología barata, lo atemorizaron diciendo, si sueltas si sueltas a Jesús, ¿verdad? Te vas a hacer enemigo del César, te vas a oponer al César, porque todo el que quiera hacerse rey es enemigo del César. Entonces, ¿qué pensó Pilato? Pilato pensó lo siguiente: si yo suelto a Jesús y después se me arma una revolución
Y después Jesús logra tener muchos seguidores y se arma una revolución. Y llega eso a oídos del César, que por mi culpa se armó esta revolución. ¿Cómo voy a quedar yo delante del César? O sea, eso fue, me imagino yo, lo que pensó Pilato en ese momento. No, esto tiene razón, porque si yo llego a soltar a Jesús, al rey de los judíos, y se llega a armar una revolución, llega a haber un disturbio, porque Jesús movía masas, porque Jesús tenía muchos que le seguían. Si llega a pasar algo, entonces la cabeza que va a rodar es la mía. Y va a parecer que yo me estoy oponiendo al César, que por mi culpa va a pasar eso. Entonces yo me imagino que Pilatos empezó a maquinar en su mente eso y dijo, no, en verdad no me conviene soltar a este hombre, porque si por casualidad llega a pasar lo que ellos dicen, la cabeza que va a rodar, es la mía. Entonces eso fue lo que llevó a Pilatos a tomar la decisión de crucificar a Jesús. Como le vuelvo y le repito, aunque ese fuera el motivo humano por el que Pilato llevó al fin y al cabo a hacer todo, crucificar a mi Señor Jesús, había un motivo divino, había un plan divino desde antes de la fundación del mundo, del que nadie estaba enterado, solamente Cristo y el Padre que lo envió. Entonces Pilatos estaba haciendo lo que Dios ya sabía que iba a hacer. Pilato estaba actuando conforme a lo que había en su corazón y ya yo sabía que Pilato iba a hacer eso. ¿Ok? Entonces, gloria a Dios porque sus planes son indetenibles, porque sus propósitos son inalterables y porque todo lo que se propone, hermano, como dice Isaías 46, lo consigue, hermano. ¿Ok? Entonces vemos el mal que es ser político. El ser político muchas veces te va a llevar a ir en contra de la palabra de Dios, a ir en contra de lo que es justo y recto delante de los ojos de Dios, a ir en contra de tus principios, porque si no, mira hermano, si no hubiera sido Jesús el que estuviera ahí, y no hubiera sido parte del plan de Dios que Jesús fuera a la cruz, Pilato lo hubiera soltado. Pero los fariseos lo bombardearon con estas cosas y él fue más político que un hombre justo. Claro, él no iba a ser justo porque él era un pagano, pero hasta él, que era pagano, sabía que mi Señor Jesús no había hecho nada y por eso quería soltarle, pero no halló el mecanismo y no lo iba a hallar porque Dios no quería que lo soltara. Entonces, bueno, por eso hay que cuidarnos de si tenemos, por ejemplo, un ministerio en la iglesia, pastor, maestro, evangelista, o cualquier ministerio, tenemos que procurar no estar ligados a ningún partido político ni a ninguna cosa parecida, porque la política y el cristianismo y el verdadero evangelio, el evangelio que exalta a Cristo, que exalta sus padecimientos, que exalta su gloria postera después de ellos, no se lleva bien con la política. ¿Ok? Entonces Pilato, oyendo esto, llevó afuera a Jesús y se sentó en el tribunal en el lugar llamado el Enlosado y en hebreo Gabata. ¿Ok? Pilato se lleva a Jesús a donde lo van a juzgar en el tribunal, que allá los romanos le decía el Enlosado y en hebreo Gabata. Lo llevaron a ese lugar para decretar el juicio, para
decirle para proclamar la sentencia. ¿Okay? Versículo 14. Era la preparación de la Pascua. Y como la hora sexta, entonces digo a los judíos: he aquí vuestro rey. Bueno, Pilatos, última vez que Pilato intenta que estos hijos del diablo no lleven a cabo su plan. O bueno, lo que ellos creían que era su plan. Pero en realidad el que estaba obrando ahí era Dios, ¿ok? Entonces Pilato queriendo como última oportunidad para tratar de liberar a mi señor, él le dice: he aquí vuestro rey. Se lo vuelve a presentar, todo maltrecho, azotado, herido por Dios, con una corona de espinas, humillado porque lo vistieron como un rey. Entonces, en ese estado lamentable estaba mi Señor Jesús, pero vuelvo y repito, estaba en ese estado no por culpa de estos fariseos hijos del diablo, no por culpa de Pilatos, que estaba por decretar su ejecución en la cruz, no, estaba así por la que la justa, santa y la justa y santa ira de Dios fue sobre él, hermano. Hermano, es algo. Dios trató a mi Señor Jesús como si fuera el peor de los pecadores y lo trató como su enemigo para que a nosotros nos tratara como hijos y amigos. Eso fue lo que pasó allí. Dios estaba tratando al hijo como nosotros merecíamos ser tratados. Dios estaba hiriendo al hijo como nosotros merecíamos ser heridos. Por eso es la doctrina de la sustitución. Porque Él fue el Cordero que nos sustituyó a cada uno de nosotros para que no experimentáramos nunca la justa y santa ira de Dios. Para que nunca pasáramos por ese trago amargo de la ira de Dios. Mi Señor Jesús se bebió esa copa completa, hermano. Completa, a pesar de que Él sabía que iba a ser terrible. Pero Él sabía que Dios lo iba a reivindicar. Bueno, no sé si lo dije bien, corrígame si me equivoco, hermano. Él sabía que Dios lo iba a reivindicar. Y por eso se ofreció a sí mismo. Él dijo: nadie me quita la vida, yo la pongo y la vuelvo a tomar. Este mandamiento recibí del Padre. El Padre le dijo: hijo, tú vas a ir a la tierra. Te van a despreciar. Te van a maltratar. Te van a matar. Pero no te preocupes. Cuando lo hagan, entrégate voluntariamente. Entrégate por mi voluntad. Entrégate por los que son míos. Que cuando tú pierdas la vida, y cuando pierdas la vida, yo te doy la autoridad, yo te doy el poder para que tú la vuelvas a tomar. ¿Y qué dijo Jesús? Heme aquí, yo iré. Entonces, hermanos, gloria a Dios por ese plan trinitario, por ese plan en la eternidad, por ese plan que solamente podía consumar el unigénito Hijo de Dios, porque si hubiera enviado un ángel, por ejemplo, los ángeles son corruptibles, ya vemos como hay muchos ángeles que ahora son demonios. Si hubieran enviado a otro hombre, no hubiera soportado todo lo que Jesús soportó. Pero Dios envió a alguien infalible
inerrante, a alguien inmutable, a alguien que es como Él, a su amado Hijo, a aquel que siempre ha hecho toda la voluntad del Padre sin fallar una sola vez, hermanos, desde la eternidad y hasta la eternidad. Entonces Dios sabía que el único que podía hacer esa obra era aquel que nunca le había fallado y que nunca le iba a fallar. Su nombre era Jesús, su amado y unigénito Hijo, a Él, al Cordero y a Dios que está sentado en el trono, sea la gloria. Amén y amén. Entonces, hermanos, como último recurso para Pilato tratar de, de soltar a mi Señor Jesús, lo vuelve a sacar, lo vuelven a ver los fariseos hijos del diablo, en mal estado, molido por Dios, y miren lo que dice. Pero ellos gritaron, crucifíquele. Pilato le dijo, a vuestro rey es de crucificar. O sea, fíjense bien primero lo que ellos dicen, crucifíquenle. Y ahí podemos ver la maldad de esas personas. En realidad, ok, estamos claros que ahí está obrando el plan de Dios. Pero Dios no colocó la maldad en los corazones de esos hombres. Esos hombres eran malos. Y Dios utilizó esa maldad para hacernos un bien. Gloria a Dios. Gloria al nombre de Dios. Pero ellos van a ser juzgados por la maldad que viene en su corazón, hermanos. Porque si pusimos cuidado al Evangelio de Juan, desde hace muchos capítulos atrás, a Jesús lo querían matar. Lo quisieron apedrear varias veces. Lo quisieron tirar por un acantilado, por un precipicio en otra ocasión. Ya era algo evidente que ellos lo querían matar. Desde que él dijo que era hijo de Dios, ellos estaban planeando matarle. Y eso es lo que contamina al hombre, lo que sale de su corazón. Y una de las cosas que dice Jesús que sale del corazón del hombre es el asesinato. Por eso que yo siempre que hablo de los fariseos, hablo que son hijos del diablo, porque las obras de vuestro padre el diablo, como Dios me enseñó Jesús, quería hacer, él ha sido asesino y homicida desde el principio. Entonces, es así, hermano. Ellos lo que estaban era manifestando lo que es la maldad que había en su corazón. Manifestando con esa palabra crucifiquen que eran hijos del diablo. Que Dios en su multiforme sabiduría y omnisciencia estaba usando esa maldad para bendecir a muchos. Era lo que ellos no sabían. ¿Me entienden? Entonces, gloria a Dios por su sabiduría y por su omnisciencia, y por su omnipotencia, por lo cual es capaz de llevar a cabo todo el propósito que se dispone a hacer. ¿Ok? Entonces, Pilato le dice a vuestro rey es de crucificar. O sea, Pilatos todavía no entiende mucho lo que está pasando, ni entiende el razonamiento de los judíos. ¿Qué pueblo, hermano, crucifica a su rey? Mira, hermano, los pueblos más paganísimos del mundo antiguo, por ejemplo, Egipto. Sabemos que Egipto era muy idólatra. Sabemos que Egipto posiblemente sí, fue como una Babilonia en aquel entonces, antes que surgiera Babilonia, la ciudad, pues. Pero si ustedes ven en los pueblos, ni en los pueblos más paganos, matan a su rey.
es algo sorprendente. Ni en los pueblos, hermano, más paganos del mundo matan a su rey. Y esto es lo que no podía concebir Pilato. O sea, esto era lo que Pilato estaba tratando de descifrar. ¿Cómo es que esta gente está tan deseosa de matar a alguien que puede ser su rey y que dice ser su rey? Entonces, esto era lo que Pilatos, hermano y amigos, estaba pensando. O sea, yo creo que Pilato decía, la gente está más loca que una cabra. Ni los paganos. O sea, ni la gente que no tiene al Dios de Israel, que es perfectamente santo y perfectamente justo, ni la gente que no tiene la ley, hace lo que los judíos estaban haciendo. Matar a su rey. Entonces, es algo fuerte, hermano. Es como lo que le dice Dios en el Antiguo Testamento de su pueblo. Que los pueblos paganos, los pueblos que no lo tenían como Dios, al Dios de Israel, a Yahvé de los ejércitos, no eran, o sea, eran más fieles que Israel, en el sentido de que ellos adoraban a dioses paganos, pero ellos no lo dejaban de ser. Un pagano te adoraba, por ejemplo, a Será, y lo adoraba hasta la muerte. Entonces Israel era la única nación que tenía un Dios vivo y verdadero, y resulta que por cualquier cosa lo dejaba de adorar, o lo dejaba de obedecer, o lo dejaba de amar. Entonces es algo, es algo extraño, ¿verdad? Entonces, de esta misma forma, es muy extraño que un pueblo quiera matar a aquel que dice ser tu rey. Es algo rarísimo, mano. Era algo muy raro de ver. Y eso es lo que Pilato estaba diciendo. A su rey, miren lo que dice. Fíjense lo que dice Pilato en el versículo 15. Aquí a vuestro rey es de crucificar. O sea, van a crucificar a su rey. O sea, en la mente humana, como yo le vengo diciendo, parece algo ilógico. Pero en la mente de Dios era la única forma y fue la única forma y fue el único plan que Dios ideó para salvar a su pueblo de sus pecados, así que gloria a Dios. Aunque la mente finita de Pilato no podía entenderlo, y aunque la mente perversa de los fariseos no se daba cuenta, Dios estaba llevando a cabo su soberana voluntad para salvar a los suyos y darles vida y vida eterna. Amén y amén. Entonces, respondieron los principales sacerdotes: no tenemos más rey que César. Fíjate bien cómo habla un hijo del diablo. Porque lo que ellos están haciendo aquí es un pecado, como decir mentiras, como llevar a un inocente a que lo maten. Y ahora, idólatra. O sea, ellos llevaron a un inocente a morir en manos de pagano. Un pecado. Ahí va el primer pecado. Dijeron mentiras. Dos pecados. Y ahora vamos a agregarle aquí que era idólatra. Porque estaban adorando al César. No tenemos otro rey sino César. O sea, estaban reconociendo al César por encima del Dios de Israel. Por eso es que el pueblo de Israel
estaba como estaba. Porque imagínense, si estos eran los supuestos dirigentes religiosos, bueno, gloria a Dios, porque claro, estos eran hijos del diablo, estos no eran verdaderos israelitas, estos eran descendientes de Abraham solamente por la carne, pero no todo Israel es Israel. Y no todo el que desciende de Abraham según la carne es un verdadero hijo de Abraham. Un verdadero hijo de Abraham. Bueno, entonces vemos aquí, hermanos y amigos, la idolatría de estos hijos del diablo. No tenemos otro rey sino César. Desechando a Dios, o sea, haciendo a un lado al Dios que los sacó de Egipto. ¿Okay? Haciendo a un lado, o sea, ellos no tienen Dios en el mundo. Algo parecido pasó en los tiempos del profeta Samuel, cuando quisieron tener un rey humano. ¿A quién estaba desechando ellos? A Dios. Él le dijo, no te preocupes, haz lo que ellos dicen, porque a ti no es el que te están desechando, ellos me están desechando a mí. Bueno, de la misma forma, cuando ellos dicen ahí, no tenemos otro rey, sino el César, están desechando a Dios. O sea, están haciendo un lado a Dios, nosotros no tenemos un Dios en el mundo. Nosotros adoramos a César. Él es nuestro rey, a él le debemos pleitesía y lealtad. Entonces, para que vean lo perverso que era el corazón de estos hijos del diablo. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. ¿Ok? Bueno, Pilato dice, bueno, yo no puedo hacer más nada. Yo lo intenté todo lo que humanamente estuvo a mi alcance para librarlo. Pero este pueblo malo insistió en crucificarlo. Y claro, Pilato no sabía, como le digo yo, que el plan era de Dios. O sea, Pilato, aunque tuviera toda la intención de hacerlo, nunca lo iba a poder hacer. Porque era parte del plan de Dios que esos malos, que esos hombres viles, perversos que crucificaron al Santo de Israel, no dieran su brazo a torcer. Entonces toda la gloria y la honra es para Dios, hermano. Porque Él entregó a su amado Hijo unigénito para que todo aquel que no se pierda más tenga vida eterna. Porque Él planeó esto desde antes de la fundación del mundo. ¿Y saben qué? Teniéndonos en mente a ti y a mí, que íbamos a ser adoptados como hijos suyos mediante Cristo Jesús para la gloria y la alabanza de su gracia. Gloria a Dios, hermano, porque esto que estamos viendo en la cruz, que ante los ojos humanos parece una gran injusticia, es la muestra, la manifestación más pura de amor que nadie ha tenido por nosotros y que nadie jamás tendrá. ¿Okay? Y la vamos a ver desplegada a su magnitud en la cruz de Calvario. Lo que Pilatos percibió como injusticia, lo que los judíos creían que era justicia, era el plan de Dios para salvar a muchos de sus pecados. Era el plan de Dios para que muchos hijos de Él fueran llevados a la gloria por medio de Cristo Jesús. Era el plan de Dios para derrotar al que tenía el imperio de la muerte. Este es el diablo. Y lo derrotó y nos llevó a la gloria y ha vencido al mundo. Gloria a Dios
por su gran plan que es en Cristo Jesús. Y gloria a Dios, vamos a darle gloria a Dios hasta por Pilatos y hasta por los hijos del diablo, porque al fin y al cabo ellos fueron parte del plan de Dios. Ellos fueron participantes activos del plan de Dios, sin ellos saberlo, sin ellos quererlo, sin ellos estar conscientes de eso, pero ellos fueron parte del plan de Dios. Aunque esto es así, ya para terminar, no crean, hermanos, que lo que ellos le hicieron a Cristo va a quedar impune. No. Dios los va a juzgar porque ellos le hicieron eso a Cristo, porque maldad había en su corazón. Pilato decidió decir sí, crucifíquenlo, por ser un político. Entonces por eso ellos van a ser juzgados en el día de juicio. Pero gloria le damos a Dios en Cristo Jesús porque llevó a cabo el plan. Y pronto vamos a estar en el clima del Evangelio y vamos a ver manifestada, vamos a ver un despliegue de los atributos de Dios en la cruz. De los atributos de Dios en Cristo Jesús crucificado. Gloria a Dios. Entonces, hermanos y amigos, esta ha sido la enseñanza de hoy. Espero que les sea de edificación. Espero que me hayan entendido. Espero que les quede un aprendizaje, que aprendan más de la palabra, que aprendan más de Dios, que aprendan más del Evangelio. Y con eso me doy por satisfecho. Le pido a Dios que esta palabra que le acabo de dar, que le acabo de ministrar, sea grabada en las tablas de vuestros corazones, sea sellada con el fuego de su Santo Espíritu, para que ustedes aprendan un poco más de Dios y de Jesucristo, aquel a quien Él ha enviado. Dios los bendiga mucho, hermanos y amigos. Amén y amén.